Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué horario me estés viendo y escuchando. Soy Diana Paola Sosa Paredes, de la carrera de Diseño Gráfico, estudiante de la Universidad del Altiplano, y hablaré sobre el diseño gráfico en México. El diseño gráfico en México lleva ya 100 años de tradición, hablando del diseño como tal. Un amplio panorama del diseño gráfico en México. Una historia continua, profunda, importante y sobre todo estética. En México han pasado muchos eventos y sucesos importantes con respecto al diseño gráfico. A través de la historia se han ido dando muchos de nivel relevante. Sin embargo, hablaré de 3. No porque los demás no sean más importantes, pero es para no alargar tanto el video. Los temas de los que hablaré son la llegada de la imprenta a México, los Juegos Olímpicos del 68 y las historietas. Estos 3 van en orden cronológico. Llegada de la imprenta a México. Entre los años de 1532 y 1534, Fray Juan de Zumárraga y el virrey Antonio de Mendoza realizaron gestiones para traer la primera imprenta a la Nueva España, concediéndole a Juan Kronberger, que era un impresor alemán establecido en Sevilla, concediéndole el privilegio exclusivo de tener una imprenta en México y traer libros. Kronberger confía esta empresa a Juan Pablos, o Giovanni Paoli, un impresor de origen italiano que era oficial de su taller. Juan Pablos llega a México en 1539 y se establece en la casa de Kronberger, propiedad de Zumárraga. La imprenta de Juan Pablos abre en 1540. Además de ser la primera imprenta en México, también es la primera imprenta en América Latina. Los primeros libros impresos en México tenían un papel de excelente calidad. Tenían marca de agua y letra era tipo gótico o semigótico. Ya para los años de 1554 a 1589, la tipografía alternaba con tipos romanos y cursivas. Los Juegos Olímpicos del 68. El arte gráfico de México 68 fue un concepto integral creado con el fin de mostrar una imagen vanguardista que, además, serviría para orientar a los visitantes extranjeros mediante símbolos y pictogramas. Hablemos de por qué la iconografía fue muy importante en México 68. Todo el concepto gráfico que se empleó en los Juegos Olímpicos México 68 muestran las tradiciones y caras del país anfitrión. El espíritu olímpico fue ingeniosamente plasmado en símbolos gráficos y pictogramas. Todos ellos bajo el eslogan "Todo es posible en la paz". Cada estadio y objetos pertenecientes a los Juegos emplearon el logotipo oficial, los colores y la paloma de la paz. Antes de continuar con demás definiciones importantes del México 68, cabe recalcar que la nueva identidad mexicana se dirigió al público nacional e internacional empleando una gramática visual comprensible. Prueba de ello fueron los pictogramas, como te muestro en la imagen, que indicaban los deportes y las instalaciones de los distintos encuentros. Con ello, se sustituyó la representación tradicional del deportista en acción y en su lugar se mostraba al objeto o medio con los que se realizaba cada deporte o actividad cultural. Cada pictograma se inspiró en el sistema de comunicación prehispánico constituido por glifos enmarcados en cuadrados con bordes redondeados. Para los símbolos del programa cultural, los fondos tenían formas
polilobuladas, derivadas de la silueta del número 68, correspondiente al logo oficial. Hablemos sobre el diseño, algo muy importante aquí. Para realizar el diseño de la Olimpiada Mexicana, se creó el programa de identidad del Comité Olímpico Mexicano, dirigidos por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de 1968. El diseño urbano corrió a cargo del arquitecto mexicano Eduardo Terrazas. El diseño gráfico fue realizado por el diseñador gráfico estadounidense Lance Wyman. Los proyectos especiales fueron realizados por el diseñador industrial inglés Peter Murdoch, y las publicaciones fueron realizadas por la editora del país, Letonia, Beatriz Trueblood. El principal objetivo del diseño olímpico es mostrar las tradiciones, las riquezas, la diversidad y pluralidad cultural del país anfitrión. Para ello, se requirió de dos temas fundamentales: la artesanía huichola y el op art o optical art. Esta dualidad de conceptos mezcló armónicamente lo tradicional y lo moderno. Ahora te voy a hablar sobre los huicholes. Te estarás preguntando, ¿qué son los huicholes? Los huicholes son un grupo indígena que habita en la Sierra Madre Occidental, en los estados de Jalisco, Nayarit y parte de Durango y Zacatecas. Este grupo étnico se caracteriza por su indumentaria, la cual posee un elegante decorativo tradicional y muy colorido. Para la realización del logotipo de los Juegos, un grupo de artesanos huicholes crearon varios entretejidos en el que incluían la paloma de la paz y el motivo olímpico. Estos sorprendentes esbozos resultaron de gran utilidad para crear el concepto gráfico de la Olimpiada. Algo también muy importante es la difusión, y te voy a hablar de ella. Para transmitir todo el movimiento olímpico implicado, se recurrieron a todos los medios de comunicación de la época, como la prensa, la televisión, la radio, el cine, publicaciones, uso de carteles, murales, estampillas, postales. Se hicieron conferencias, exposiciones nacionales e internacionales, audiofilms, entrevistas, propagandas en autobuses y espectaculares, etcétera, muchísimos. Se creó el noticiero olímpico, el Boletín México 68, las cartas olímpicas y reseñas gráficas, también como parte de la difusión y diseño. Se realizó la Ruta de la Amistad, los Judas, en las instalaciones olímpicas y los populares y conocidos globos con el emblema México 68, así como calcomanías con la imagen de la Paloma de la Paz. En varias avenidas de la ciudad se plasmaban los aros olímpicos y el número 68. Hablemos sobre la historieta de México. Las historietas mexicanas se enfocaban en hacer un retrato de la cultura popular y en la creación de personajes con los que el mexicano se pudiera identificar. Se publicaban en revistas y periódicos de la época y sirvieron como impulso para el proceso de alfabetización de un país post-revolucionario, cuya población sufría graves carencias en el desarrollo social. Las historietas resultaron un vehículo eficaz, sencillo y, sobre todo, barato. Se ajustaba a la economía del pueblo para llevar el hábito de la lectura a un sector hasta ese entonces llamado marginado. En la década de los 40, que se vivió el primer auge del cómic en México, Gabriel Vargas fue uno de los principales responsables. La familia Burrón se convirtió en piedra angular para el despegue definitivo del género. En el año de 1948, Vargas publicó por primera vez
la historia de Borola y Regino, personajes que sobrevivieron durante 60 años, hasta el 26 de agosto del 2009, cuando se editó el último número de la serie. Por la misma época nació Meming Penguin, probablemente muchos lo conozcan, o muchas personas algo grandes lo conozcan. Creado por Yolanda Vargas Dulce en 1943, con dibujos de Alberto Cabrera y Sixto Valencia. Ambos cómics son considerados como pilares que ayudaron al desarrollo y consolidación de la industria de la historieta en México. México inició su propio camino en el mundo de los superhéroes con la aparición de Calimán, que nació originalmente como una radionovela, pero que gracias a su aceptación llegó al impreso y fue publicado en 1965 a 1991. Yolanda Vargas junto a su esposo Guillermo de la Parra crearon la editorial PID, una empresa que comenzó a editar El pecado de Oyuki, Lágrimas y risas, Kendor, El hombre de Tíbet y El Pantera. En la década de los 80 hicieron gestiones para comprar licencias extranjeras que incluían a Superman, Batman, Linterna Verde y otros personajes de DC Comics. En 1994 consiguieron los derechos para publicar en México las historias de Marvel como Spider-Man y los X-Men. Bueno, ya estamos llegando a la recta final del video, pero antes de terminarlo, daré una breve conclusión respecto al tema en general. En conclusión, el diseño gráfico ha tenido un enorme impacto en México, haciendo nacer buenos artistas, nuevas vanguardias y formas visuales para el público, muy interesantes. México no se ha quedado atrás en cuanto a diseño. Ha evolucionado mucho a través de los años y sigue evolucionando con cada día que pasa. También es importante recordar los sucesos históricos que han ayudado al diseño gráfico en México y en cómo es que se han ido dando las cosas para tener lo que hoy tenemos en día en México. Bueno, pues hemos llegado al final del video. Muchas gracias si llegaste hasta acá. Agradezco mucho la atención. En caso de que quisieras consultar las fuentes en donde saqué la información, te las dejo aquí al final del video. Muchas gracias por todo y nos vemos.